Bienvenidos a Belleza Natural by Doctora Dina. Soy la doctora Dina Moctezuma, experta en labios naturales, y junto a Ana Sánchez Algarra hablaremos de estética consciente, tratamientos reales y los trucos que usamos cada día en consulta con expertos invitados. Hola a todos, hoy estamos aquí en un nuevo episodio del podcast con nuestro experto en la clínica, el doctor Roberto Villavicencio, que es parte de nuestro equipo y estamos súper agradecidos de que estés en nuestro equipo y además que estés hoy con nosotros para hablar de, sobre todo, tratamientos que son tu especialidad. Uno de ellos es el tratamiento de la rinomodelación, el tema capilar y el tema de la marcación mandibular. O la masculinización facial. Exacto. Hola Dina, hola Ana. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Sí, hoy vamos a hablar así un poquito más relajados, que te conozcan los pacientes y que sobre todo vean pues el gran profesional que eres, pero que también que al final en la clínica no solo estoy yo, sino que también tenemos un equipo con médicos especialistas para poder ofreceros los mejores tratamientos y los mejores resultados, porque al final pues todos somos buenos, pero siempre pues nos vamos especializando en áreas muy concretas. Tú eres maravilloso médico, tú tienes prácticamente 10 años en el área de la medicina estética. Prácticamente, sí. Sí, nos somos amigos además y hemos compartido ser profesores del máster, de un máster muy importante aquí en España, donde se forman a los nuevos médicos de medicina estética. Además, tú eres formador también de una academia de cursos de toxina, de rellenos. Tienes muchísima experiencia, además eres una de las personas más, ¿cómo decirlo?, humildes a nivel personal. Eres un gran profesional, pero eres muy humilde y te gusta mucho también compartir tus conocimientos. Y la verdad nosotros pues nos sentimos muy seguros de que estés con nosotras en nuestro equipo, con nuestros pacientes. Creo que somos todas las pacientes que pasan por la clínica y pacientes chicos están encantadísimos y sobre todo los resultados son espectaculares. Son naturales. Y naturales. Sí, porque al final, a ver, o sea, un cambio espectacular también puede ser espectacularmente malo. No sería el caso. Vamos a quedarnos con la parte positiva. No sería el caso. No. Aparte que eres muy prudente también, porque en el caso de cuando haces el tratamiento de la rinomodelación, sí, lo sé, por el tema de la agenda, que los espacias en varias sesiones. ¿Y esto a qué es debido? Principalmente porque la nariz, a diferencia de otras zonas del rostro, que tiene las mismas capas, tiene la piel, los paquetes de grasa tanto superficial, profundo, los músculos. En ciertas áreas también hay tendones y demás. Pues todas esas estructuras anatómicas en la nariz están más compactas. Entonces la nariz tiene menos capacidad de expandirse. Y si vamos a colocar un material de relleno que tiene que tener una densidad media alta, pues va a ocupar un espacio y esto podría tener algún tipo de complicación. Entonces, por ser prudente, prefiero hacerlo en sesiones espaciadas, dándole tiempo a que la nariz se acomode a este nuevo volumen, sobre todo. Claro. Sí, porque a veces en redes, bueno, como hay tanta información, luego podemos ver trabajos de antes y después que son muy instantáneos, pero a nosotros nos ha pasado durante muchos años pacientes que vienen a deshacerse de eso por el exceso de material que se les ha colocado y que al final el ácido hialurónico después va teniendo un proceso de captación de agua, de adaptación a una zona tan compacta, como comentabas, que luego, o sea, queda muy bonito para la foto de Instagram, pero después el resultado no es el adecuado. Por eso, o sea, el hecho de que tú seas tan precavido, que lo hagas así también a separados timings para poder conseguir ese resultado sin causarle un resultado feo y sobre todo sin complicaciones, eso es como que nosotros, ese expertise que tienes, que yo he delegado completamente todas las rinos, que digo, el doctor Roberto es el experto. Tenemos a uno aquí. Sí, a diferencia en el labio, por ejemplo, el hialurónico pues, va a captar agua, como bien sabes, como bien dices, y eso nos interesa en el labio, porque queremos un labio más hidratado. Exacto. Y tenemos un hialurónico específico para el labio. Pero la nariz es lo opuesto. No quiero que capte más agua, quiero que sí se mantenga más compacto el relleno que voy a inyectar en zonas muy precisas, sobre todo en el dorso y en la punta, para tener este efecto mejor o de mejoría en la perfiloplastia, que es el perfil de la cara. Sí, claro. Sí, porque muchos pacientes también, o sea, a veces es algo tan insignificante, pero que les ha causado como este tema de inseguridad
y que tampoco es como para entrar a quirófano, y es entonces cuando la rinomodelación, que al final es colocar ácido hialurónico para cambiar ese perfil de la nariz, pues nos puede ayudar. Pero ¿cómo en qué pacientes dices sí, en qué pacientes dices no cuando quieren este tratamiento? Idealmente es el paciente que tiene unas pequeñas depresiones o elevaciones en el dorso de la nariz. O sea, en esta partecita, ¿no? En la parte que... del dorso. El dorso. Y el añadido es el paciente que quiere, ya que me hago esto, me gustaría levantar un poco más la punta de la nariz, que viene un poco de la mano. Y hay pacientes que les incomoda que al paso del tiempo, como es parte del proceso de envejecimiento, el hueso se absorbe y la nariz, sobre todo al sonreír, los movimientos tiran el músculo para atrás y la punta empieza a ir para abajo. Esto a veces los pacientes lo notan y dicen, esto me da un poquito de incomodidad, sobre todo al sonreír, o tienen que pensar en el momento que van a sonreír. Lo mismo en pacientes que tienen la sonrisa gingival, sí, y que una vez se hacen estos tratamientos que para el común denominador o todos sus conocidos o familiares no es algo relevante, pero cuando se lo hacen les hace un boom a la autoestima, que es una maravilla, y tiene todo el sentido del mundo de poderse realizar un tratamiento de este tipo. ¿Y qué pacientes dirías? Estos, aunque te lo piden y aunque tengan muchas ganas, estos pacientes no son candidatos para el tratamiento. Sí. Miro la nariz de frente y de perfil, luego pellizco un poquito para ver un poco la extensión del tejido, o sea, cómo puede o no abarcar un poco o aguantar un poquito del relleno, y luego dependiendo cuánta sea lo que quiera corregir. Si es muy poca cosa, podría o no pensármelo, pero sobre todo si son pacientes que ya se han hecho cirugías antes 2 o 3 veces y no están conformes con el resultado a pesar de la cirugía, ahí para un poco más de tiempo para pensarlo, porque la cirugía va a cambiar completamente la anatomía, las estructuras vasculares, sobre todo arterias, venas en la zona, y podría incrementar un poco más el riesgo. Entonces ahí el riesgo-beneficio tal vez ya no me compensa ni a mí ni al paciente en todo caso. Claro. De hecho es curioso porque perdona que te interrumpa, pero o sea, incluso tengo amigas que se han operado y que se siguen haciendo el tratamiento con ácido hialurónico. Sí, es posible, pero la pregunta era ¿qué te haría frenar un poquito? La decisión sería primero eso, y a partir de ahí lo conversaría con el paciente explicando este tipo de situación y espaciando aún más el tratamiento, sabiendo que voy a ir a zonas aún más puntuales para tener un resultado que va a satisfacer al paciente, porque finalmente cuando se han operado unas cuantas veces, vamos a decir mínimo 2, claro, llega un punto en que solo es lo que quiere mejorar es tan milimétrico que puede hacerse con un poco de material de relleno, en este caso idealmente el ácido hialurónico, pero hay que ir muy poco a poco, muy gota a gota, y a veces eso es suficiente para alcanzar lo que están buscando. Sí, sí, porque al final, o sea, esto, gracias a las redes sociales también, mucha gente le ha perdido un poco el miedo, pero también, lamentablemente, le ha quitado el valor a lo que es un tratamiento médico y que conlleva riesgos, que la gente no lo dice, pero bueno, claro, es importante que te lo tengas que hacer con un profesional que realmente maneje esa zona, que pueda tratar las complicaciones y que tenga toda la precaución para que no haya las complicaciones graves, porque en la nariz hay alguna complicación que puede ser muy grave y que obviamente tienes que poderlo manejar y saber hasta qué punto puedes colocar, porque nunca por conseguir un grado de belleza vamos a afectar la salud del paciente. Claro, sin comprometer la salud de nadie, sí, sobre todo inyectando material en el rostro. Sí, ¿y quiénes piden más nariz, hombres o mujeres? Yo diría, bueno, estoy atendiendo cada vez más paciente masculino, entonces ahorita te puedo decir 50-50, Exacto. Porque a veces en el hombre es más algo muy puntual, o ha sido un poco la presión de su pareja que le hace venir a consulta, o algo muy puntual sería el botox porque ya me lo quiero hacer, o porque ya mis amigos también se lo hacen, o ya a partir de ahí, una vez que se ha abierto la puerta, ya pueden mirar otro tipo de zonas. Empieza por el botox. Exacto. Sí. Incluso es lo que les decimos, ¿no? Empiezas con el botox y una vez que empieces, pasas esa barrera, pasas primero al seguro, te gusta el efecto, porque como hombres tenemos más miedo que se vea algo como muy artificial. No solo por el que dirán, si nuestros amigos se van a reír mucho, pero es como que esa inseguridad de que no quiero verme ni falso, ni plástico, ni no necesito nada de esto. Entonces cuando ven que es natural y acompaña perfectamente sus rasgos, es un antes y un después, es la puerta de entrada a la medicina estética. Sí, porque cada vez son más los pacientes que
paquetes chicos que dan el paso, o sea, primero todos votos y ahora cada vez más se están empezando ya a cuidar un poco. Y lo que decía, o sea, los hombres no quieren que se note porque no es por nada, no hay nada peor que un botox mal hecho, pero en una mujer, mira, pues bueno, puede pasar, pero en un hombre queda fatal. O sea, cuando tú ves un hombre que le hacen así las cejas, ¿sabes? Cuando se está expresando dices, Dios mío, o sea, si en una mujer queda mal, en un hombre es que nos da algo a nosotras. Y entonces, claro, reconocer la anatomía masculina, que obviamente es diferente, quieres conseguir objetivos diferentes, quieres conseguir un rostro más descansado, pero sin perder la forma masculina del rostro, porque también con el botox lo puedes cambiar. Claro. O sea, puedes feminizar una cara y esto es algo que obviamente tienes que evitar, sobre todo porque a menos que el paciente buscase eso. Claro, es una palabra importante, evitar feminizar un rostro en un rostro masculino. Y lo mismo al revés, masculinizar un rostro que es un rostro femenino. Y estamos acostumbrados a tratar más rostros femeninos porque, bueno, sabemos la posición de las cejas, que hay que mantenerlas o mantenerlas más abiertas, o en la parte angulosa de los pómulos, sí, también un signo de belleza y de feminidad y es la mandíbula, pero la mandíbula más perfilada, más definida y que vaya como en una V, como en un triángulo invertido, que es el famoso triángulo de la belleza. Pero en el hombre no, tiene que ser un poquito más abierto, bueno, más cuadrado, más robusto, más potente, también definido, pero es un signo que en el hombre denota más masculinidad. Sí, porque ahora últimamente estamos muy viendo de moda, ¿no? Sí, la marcación mandibular. Sí. Y vemos muchas chicas también que por querer esto marcado, cada vez le ves la cara más ancha, más sí. cuadrada, el mentón más ancho y dices, a ver, si tú ya tienes esos rasgos, pues obviamente si no los quieres cambiar los mantenemos, pero muchas veces ya estamos masculinizando rostros. Roberto, ¿cuál sería la diferencia, la marcación mandibular de una chica a un chico? Vale, hay una gran diferencia. Técnicamente son los mismos puntos, vamos a hablar puntos de inyección, porque claro, es un tratamiento de estructura y dependiendo del déficit que tenga, que es sobre todo la parte del hueso que sostiene todos estos tejidos, puede haber variaciones. Puede estar el mentón más retraído o más proyectado hacia adelante. Esto va a variar un poco la indicación. Y esto tendría una indicación, mientras más haya, más exceso de tejido, más hueso haya, y tendrá que ser una indicación naturalmente quirúrgica, porque habría que quitar ese exceso. En nuestro caso, sería cuando hay un déficit, cuando hay un mentón muy retraído, sí. La mandíbula se vuelve más roma, con el paso del tiempo estos ángulos más definidos se hacen más romos y pierden superficie y los tejidos que están encima, pues como es una plataforma que va a tener soporte en esta estructura, la más sólida que hay en la cara, pues todo el resto va como perdiendo soporte o va cayendo con la gravedad y la pérdida de todo el soporte. Entonces, si son puntos de inyección, serán sobre todo en el ángulo de la mandíbula, en el mentón, y unir la línea mandibular. Ahora, en el hombre será buscar un mentón más cuadrado, más amplio, y en el ángulo de la mandíbula un poco más definido y más robusto. Y unir la línea también, cosa que no haya un hundimiento en medio. En la mujer es el mismo principio, pero será sobre todo más un solo punto en el mentón para tener un mentón más definido, más proyectado más adelante, más en forma de V, y definir la mandíbula así, sin que sea más amplia. O sea, no queremos crear un rostro como una ardilla o algo así, y son más puntos de soporte. En el hombre sería más perpendicular, en la mujer sería más hacia atrás, cosa que tenga tensión del tejido hacia atrás para definir aún más la línea mandibular. Sí, porque al final lo que buscamos en hombre es esto, verte más masculino, o sea, una cara más ancha, más cuadrada, un mentón más ancho, y en mujer, pues al final más lo que quieres, ¿no? Más afinado, y el puntito esto, lo que hace ese puntito es que tracciona, y en cambio en hombre ensancha. Correcto. Al final es un poquito ver lo que te va a dar ese punto de feminidad o masculinidad, y varía en el ángulo de la aguja o de la cánula. O sea, es Correcto. una pasada cómo puedes a través del movimiento o de un mal ángulo cambiar algo con un pequeño punto. Con un pequeño punto. Con un pequeño punto. Sí, y de ahí también varía la cantidad mínima necesaria, y buscamos siempre tratamientos que van a respetar las facciones de cada paciente, tanto para feminizar o masculinizar un rostro, y una cantidad mínima necesaria para poder definir todas estas estructuras. Sí, porque ahora, luego también vemos, o sea, siempre decimos mucho en redes todo, y no es que seamos anti
ante cambios bruscos, pero como siempre buscamos el resultado natural, no solo vemos el resultado ahora, sino cómo se va a adaptar esos productos en el futuro. Y cada vez vemos más pacientes masculinos que es que me asusta un poco porque llevan, no sé, 20 viales de ácido hialurónico con unas caras de estar así a esto, y eso también tendrá un impacto en el futuro, por lo que hablamos, captación de agua. Y claro, esto es lo que nos gusta mucho también de la forma en que trabajas, es que eres muy delicado, masculinizas, pero no sé cómo decirlo, no lo conviertes en un dibujo animado. Exacto. Sigue siendo un humano. Sí, sigue siendo él, sigue siendo el mismo, con contornos más definidos, lo cual se ve más guapo, se ve mejor, y también la confianza sube un montón, sin que se vea artificial. Claro. Es importante. Y hablando de confianza, claro, en hombres también el tema que tú, como eres muy especialista en hombres, te has especializado también en el tema capilar. Sí. Entonces, claro, ¿cómo es el tema capilar hombres versus mujeres? Si hace un momento te decía que la puerta de entrada a medicina estética es el Botox, tal vez para el hombre, sea por convicción personal o por la presión de su pareja, sobre todo. En hombres es importante el cabello, nos preocupa mucho más, entre otras cosas, es la salud del cabello y la caída. Cuando empieza a caerse, pues da un poco más de ansiedad, y también con esto va de la mano la estabilidad y la inestabilidad de la confianza. Sí. Y bueno, sé que obviamente hay más hombres que se hacen tratamientos capilares porque el tema de la caída en hombres es muy importante, pero ¿y en tema mujeres? ¿Cómo es la caída del cabello? ¿Cuándo suelen empezar a hacerse este tratamiento? ¿Cuándo les empieza a preocupar, mejor dicho? Creo que las mujeres, al igual que los hombres, pero sobre todo a las mujeres les preocupa más cuando se está en la ducha, después empiezan a notar que la pelusa de cabello que va recolectando se hace cada vez más grande. Y a veces es normal por el cambio de temporada o según la época del año, o si están pasando por algún estado de ánimo no tan favorable, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces eso hace que requieran consultar por un tratamiento, o cómo pueden mejorar o detener la caída del cabello. Y luego el tema de la perimenopausia. Exacto. También nos afecta post, menopausia. O sea. Claro, la alopecia o la pérdida de cabello más frecuente es la androgénica o androgenética, y esto tiene un factor tanto genético como hormonal. Y entonces se afecta tanto a hombres como mujeres, y es como lo más frecuente. Entonces, lo primero, como cualquier otro tipo de tratamiento médico estético, primero es el diagnóstico, lo segundo, valorar en qué estado está, y a partir de ahí elaborar un mejor plan de tratamiento. Sí. Por ejemplo, el hombre es más fácil, se ve al espejo, se está peinando un poquito y cada vez ve que las entradas se profundizan, o que la línea anterior del cabello va haciendo cada año más, se va yendo para atrás, o se va uniendo con la coronilla. Y eso, pues hay gente que lo lleva mejor, hay gente que se acepta, es lo que hay, son como las arrugas y el paso del tiempo, hay que envejecer de manera digna o con dignidad, y esa dignidad pues tiene dos perspectivas, el que dice dignidad es no hacerse nada, y otro dignidad es rejuvenecer o envejecer, pero envejecer bien, sin verse hecho polvo. Hombre, porque el cabello en hombres y en mujeres también. En mujeres lo vemos mucho ahora en las pacientes que te vamos pasando, porque es algo que no lo suelen decir, suele salir por ahí. Pero cuando hablas del tema y te dicen, se me caen los mechones de pelo, cada vez me veo menos densidad, entonces es algo que realmente preocupa, que se desconoce, que se puede ayudar durante este proceso de peri, post, menopausia, para conseguir pues mantener el cabello lo máximo y en el mejor estado posible, que no es que la mujer, la calvicie no es una opción casi, no socialmente. La mujer no. El hombre puede ser más o menos mejor llevado, pero... ¿Y nos podemos hacer tratamientos preventivos? Sí, se puede hacer. O sea, no tengo caída, que no es mi caso, que a veces tengo. Pero en el caso de que no tienes, no lo ves, bueno, no lo ves. Sí, puedes hacer tratamientos preventivos. Habría que ver más que por la edad, es ver un poco el estado nutricional también, porque habría que ver vitaminas y demás, cómo está todo esto de la alimentación. Si es una alimentación variada y equilibrada, en principio no tendría que haber problemas, pero a veces requieres algo adicional, y ahí entran los suplementos alimenticios. ¿Vale? Sí. Y en consulta, pues una vez visto el estado del cuero cabelludo y del cabello, pues puede determinarse algún tratamiento que puede ser
mínimamente invasivo o con pequeñas infiltraciones, ya sea tratamientos que ahora están muy de moda, aunque la medicina estética también a veces va por olas y por modas. Ahora estamos con los tratamientos regenerativos. Sí, no, y esto, bueno, al final la medicina va evolucionando, pero es cierto que temas como el cabello es algo que durante todas las generaciones siempre va a causar preocupación. Es interesante que los pacientes y las pacientes sepan que hay tratamientos y sobre todo que siempre os asesoréis por expertos en el área, que no esperéis cambios bruscos, no esperéis milagros, porque todo es medicina, pero unido a la ciencia. Esto es ciencia, es belleza con ciencia, con lo cual, ante todo, la salud del paciente. Te agradecemos mucho, de verdad, por estar aquí, por todo lo que aportas a nuestro equipo. Nos enriquece mucho tenerte. Eres una pieza ya indiscutible. Indispensable, sí. Muchas gracias. Y gracias por toda la expertise que tienes y por cómo cuidas, tratas a los pacientes. Y con todo cariño. Y que te queremos mucho. Sí. Gracias. Gracias. Es belleza con ciencia y resultados naturales. Eso siempre. Y así que gracias a todos vosotros. Cualquier duda siempre nos podéis escribir, nos podéis llamar a los teléfonos de la clínica, y si queréis más información sobre los tratamientos que hemos comentado hoy con el doctor Roberto, pues siempre podéis preguntaros. Estaremos encantados de recibiros en la clínica y darles toda la información. Los atenderemos con todo el gusto del mundo. Los esperamos en The Signature Clinic. Besitos.